Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia. Os hemos convocado hoy aquí para presentaros la programación escénica de la red de teatros para la temporada febrero-mayo de 2012. Tenemos programadas 12 obras, 6 que irían dirigidas al público adulto y 6 destinadas al público infantil. Todas ellas se van a representar en Caja de Burgos exactamente igual que se ha estado haciendo durante el año 2011, por una razón obvia, porque el aforo del auditorio de la Casa de Cultura es de 292 localidades, mientras que el de Caja de Burgos de 472. En Aranda hay una gran afición al teatro y por lo tanto pues el auditorio de aquí de la Casa de Cultura se nos queda pequeño. La programación para esta temporada destaca por la gran calidad de sus obras. Yo quiero agradecer aquí el esfuerzo que se ha hecho por parte de la técnico para conseguir estas obras a los cachés que vamos a poder traerlas. Obras con unos cachés de 25.000 euros en otros sitios se van a poder traer por 10.000, 12.000 euros. Y todo esto ha sido fruto del trabajo de muchas negociaciones, de viajes, de reuniones y por lo tanto quiero agradecérselo especialmente en esta ocasión. Las obras que hay programadas se comenzarían en febrero, tendríamos el jueves 16 de febrero, empezamos la programación con Al final del arco iris. Es una obra muy buena, los intérpretes serían Natalia Vicenta, Mauro Muñiz y Nacho López. Se trata de una comedia musical dramática, divertida y va a ser una obra con la que se empieza la programación fuerte, ¿no? El miércoles 29 vamos a poder tener en escena a Lola Herrera, Daniel Freire y Ana Labordeta con una obra de teatro de texto contemporáneo titulada Querida Matilde. En marzo tenemos en la programación André y Dorín, una obra de teatro gestual de Iñaki Ricarte. Es una reflexión sobre el Alzheimer, un espectáculo sin fronteras, es texto gestual, un teatro gestual que emociona, que divierte. Seguiríamos la programación en abril con teatro ya clásico de texto contemporáneo, que sería La Pasión. Y continuaríamos el jueves 19 con La Escuela de la Desobediencia. Otra obra también de muchísima calidad, teatro clásico, con el director Luis Luque y cuyas intérpretes serían María Danes y Cristina Marcos. Es una reflexión también sobre el derecho humano a la libertad espiritual. El jueves 3 de mayo cambiamos un poco y tendríamos el Ballet Contemporáneo de Burgos con gala de creadores. Es una buena oportunidad para disfrutar de la danza moderna, de las nuevas tendencias, de la belleza insólita de los dúos y solos y también del arte urbano, con manifestaciones juveniles como el funk y como el hip hop. Y en cuanto a la programación infantil, tenemos otras 6 obras, que serían el viernes 10 de febrero, todos al concierto, que nos propone un acercamiento a la música del mundo, a diferentes culturas. Aquí se difunden mensajes de contenido solidario, de respeto a todas las culturas. El viernes 24 tendríamos Los animales, de Don Baltasar. Se trata de un espectáculo sin palabras, aquí las onomatopeyas, las imágenes y la música serían los protagonistas. En marzo tendríamos el viernes día 16, El regalo. Es un texto sencillo, ingenioso, acompañado de la magia del teatro negro. Viernes 13 de abril sería La cigarra y la hormiga, un cuento de insectos que nos habla de la amistad, de las diferentes maneras de ver la vida, de cómo afrontarlas. El viernes 27 tendríamos Smile, que serían 3 personajes, aquí con muchas diferencias, que tienen también algo en común, como serían el amor por la música. Y finalizaríamos la programación el viernes 11 de mayo con Moby Dick. En cuanto a las novedades que se introducen para esta temporada, tendríamos el cambio de horarios, por una parte. Aquí sí quiero insistir en el cambio que va a haber para la programación infantil. El público infantil a partir de ahora te lo tendrán a las 7:30. Y el cambio obedece un poco a las peticiones que nos han llegado a la concejalía por parte de padres
de los niños porque no han finalizado todavía en muchos colegios las actividades extraescolares. Entonces se ha estado haciendo así durante muchos años, hubo un cambio el año pasado, pero parece que, bueno, nos han reclamado que volvamos al horario que había habitualmente, de las 7:30, y por lo tanto comenzará a las 7:30. Las representaciones del teatro para adultos no varían, serán a las 8:30. Y en cuanto a las tarifas de los precios, también ha habido una modificación. Llevaban sin actualizarse los precios desde el año 2007, se llevó la propuesta a la comisión el miércoles y fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Cultura y por lo tanto se va a llevar a cabo. Estas tarifas se han modificado un poco para igualarnos un poco con el resto de localidades adheridas a la red de teatros de Castilla y León. Aun con todo y después de las modificaciones, seguimos estando todavía por debajo de todos los precios, de todas las tarifas del resto de localidades similares a Aranda de Duero, como pueden ser Ponferrada, como pueden ser Laguna de Duero, como pueden ser todo el resto de las localidades que están dentro de la red. El teatro infantil hasta los 3.000 euros quedaría ahora en 2 euros. Y aquellas obras cuyo caché superasen los 3.000 euros tendrían un precio de 3 euros. Y en cuanto al teatro adulto, si el caché de las obras no supera los 6.000 euros, quedarían 6 euros, y si el caché de las obras supera los 6.000 euros, se quedaría en 10 euros. Para esta programación, todas las obras, para esta temporada, todas las obras destinadas al público infantil quedarían en 2 euros, y las del público adulto va a haber 3 que quedarían en 6 euros y otras 3 con 10 euros. Recordar también el descuento del que pueden beneficiarse todos los jóvenes que dispongan del carné joven. Todos aquellos que dispongan de este carné joven de la Junta de Castilla y León y con edades comprendidas entre los 14 y los 26 años podrán beneficiarse de un 25% de descuento en todas las representaciones de teatro, de danza, de música. Pues esto es lo que os queríamos transmitir hoy en esta rueda de prensa. Si tenéis alguna pregunta. El presupuesto total de la programación escénica y cuál es la aportación de la Junta a través de la red de teatro. Sí, el presupuesto total de la programación serían 54.828 la previsión de gastos. Los cachés serían 35.700 euros, pero incluido cachés, iluminación, sonido, carga-descarga, todo ascendería a 54.828 euros. Y se ha reducido con respecto al año pasado en torno a entre un 15-18% aproximadamente. El año pasado, en el primer semestre, también había 12 obras. El año pasado, en el primer trimestre, hubo 2 obras más. De todas formas, la programación, por ejemplo, recuerdo ahora, la programación del año 2010, para todo el año, fueron también 24 obras. Este año tenemos 12 obras para el primer semestre, podemos poner, dependiendo del presupuesto que tengamos después para el segundo semestre, podemos tener otras 12 obras para el segundo semestre. ¿La Junta sigue reduciendo su aportación? Ha reducido en torno a un 20% aproximadamente. ¿Cuánto aporta de estos 50? Pues tenemos exactamente 26.313. ¿El ayuntamiento destina lo mismo, amplía o disminuye la cantidad también? ¿Quién? El ayuntamiento. El ayuntamiento. Sí. El ayuntamiento hemos reducido en torno a un 18% el presupuesto. No exactamente, bueno, sería en la programación. En la chesandaria en torno al 16% más aproximadamente. ¿Alguna pregunta más? No. Vale.